Shalom, bienvenidos a una nueva clase de este curso de Shabbat y las fiestas. Estoy realmente emocionado por lo que he podido descubrir en esta semana. He estado varios días meditando respecto al cierre de las fiestas de la primavera. Recordemos que según Vayikra, en el capítulo 23, vemos que tenemos 4 moedín o tiempos designados por el Eterno para santas convocaciones, para mostrarnos su voluntad, para revelarnos al Mashiach Yeshua, nuestro Salvador. En esta oportunidad vamos a hacer algo muy interesante, y es que vamos a conectar 2 tiempos dentro de las fiestas de la primavera. Vamos a leer la escritura en Levítico, Vayikra 23, 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová o Hamatzot. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí el Padre da un mandamiento que lo vemos desde Shemot capítulo 12, cuando Moshe hace salir a los hijos de Israel de Egipto, en donde el mandato era comer panes sin levadura o hamatzot. Luego vemos en el verso 17 del mismo capítulo que dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y entonces surgió una inquietud. Por un lado, encontramos que en la fiesta de Hamatzot, panes sin levadura, el mandato es a comer panes sin levadura, obviamente. Pero luego encontramos que la ofrenda que se debe presentar en la siguiente fiesta, en el siguiente moed o tiempo designado, que es Shavuot, más conocido como Pentecostés, la ofrenda es de 2 panes con levadura. Tradicionalmente hemos interpretado el concepto, la idea de levadura como pecado. Si la levadura fuese directamente, tácitamente pecado, no tendría sentido que el Padre nos pida panes con levadura, porque sería como algo relacionado con el pecado. Esa fue mi primera inquietud. Y la otra es que en este texto 17 dice que se presenten como primicias, y la fiesta de Jabicurín o primicias nosotros sabemos que es en el día siguiente al Shabbat de Pesaj, antes del conteo de los 7 Shabbat para llegar a la fiesta de Shavuot. Entonces encontramos también 2 primicias. ¿Cuál es la diferencia entre las primicias que se presentan en Hamatzot, que es Jabicurín, durante la Pascua, y cuáles las primicias que se presentan en Shavuot o Pentecostés? Vamos a analizar esto. Para ello es importante que nosotros entendamos que Jabicurín en esas primicias es de la cebada. Dentro del ciclo agrícola de Israel, al inicio del mes de Aviv, que nosotros sabemos que es el primer mes por Shemot 12, el primer mes del año del calendario de Elohim, las primicias que se presentan en Jabicurín son de la cebada. Es cuando la cebada está madura, que justamente coincide con la luna nueva de este primer mes, indica un nuevo año, y por eso se llama Aviv, que significa maduración, porque la cebada ha madurado. Entonces, lo primero, la mejor de esas gavillas de la cebada son presentadas como primicias de esa cosecha, mientras que 50 días después viene la cosecha del trigo. El trigo madura después de la cebada, y las primicias que se presentan en Shavuot son del trigo. Son 2 cereales distintos. Entonces me pregunté, voy a averiguar qué significa, si es que dentro del concepto de cebada o de trigo hay alguna enseñanza. La cebada es el cereal más antiguo que ha cultivado el hombre. Muy interesante. Además, dice que sus gavillas, sus espigas, lo más alto que puede crecer es 1,10 metros y se usa principalmente para la elaboración de malta, mientras que el trigo puede crecer hasta los 3 metros de altura, es más grande. Su grano también es alargado y más grande, mientras que el grano de la cebada es redondeado y más pequeño. El trigo se usa principalmente para la elaboración de harinas, y la mayoría del pan que nosotros comemos es pan de trigo, no pan de cebada. Dentro de
de esta búsqueda hay algunas otras cosas interesantes donde vamos a marcar diferencias entre la cebada y el trigo. Con respecto al primer cereal, marca los Moadim o los tiempos designados de Pesach, Hamatzot y de Habikurim. Tenemos ahí tres fiestas relacionadas con la cosecha de la cebada: Pascua, Pesach, primicias, Habikurim y Hamatzot o panes sin levadura. Mientras que el trigo está asociado con la última fiesta de la primavera, que recordemos que las fiestas de la primavera están relacionadas con la primera venida de nuestro Mashiach, mientras que las fiestas del otoño están vinculadas, marcan lo que es prototipo, figura, sombras que nos anuncian, nos muestran el plan redentor final en la segunda venida del Mashiach. ¿Qué más? Vemos también que esa primicia de Habikurim, de la cebada, está relacionada o tipifica a Yeshua en el concepto o en la idea de aquel que no tuvo levadura en su vida, sin pecado. Y podría parecer contradictorio. Bueno, ¿es o no es pecado? Sí y no. Y estoy seguro que al final de esta clase lo vamos a tener claro. Representa de alguna manera, está relacionada con el pecado. ¿Por qué? Porque según Primera de Juan 3:4, nosotros sabemos que la Escritura dice que todo aquel que peca infringe también la ley o Torá, porque el pecado es la infracción de la Torá. Entonces, tomando como base que todo lo que el Eterno llama pecado es infringir su ley, que es su Torá, entonces, ¿qué viene a ser en la vida de Yeshua? Porque Él representa sin pecado. Porque Él vino a predicar, vino a encarnar la Torá. Como Él mismo dijo en Mateo 5:17, Él no vino a abolirla, más bien vino a darle pleno cumplimiento con su vida, ¿sí? Los cielos y la tierra pasarán, pero su Torá no pasará. Nosotros decimos su palabra no pasará y queda de una manera muy general y la entendemos como Biblia. Pero si vemos el contexto, Él está hablando de su ley. No penséis que he venido a abrogar la ley. Entonces, si es la ley la que no ha venido a abrogar ni los profetas, y Él dice que su palabra no pasará, ¿cuál es su palabra? La ley y los profetas, el Tanaj, ¿ok? Entonces, nosotros en este punto podemos ver, sabemos que Yeshua, por ejemplo, según Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, el apóstol Shaul, Pablo, él declara y dice, hablando de la resurrección de los muertos, que Yeshua es las primicias. Primicias es hecho, como el primero de los muertos. Apocalipsis 1:5 dice que Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero en ser resucitado glorioso. Por eso es que Habikurim o primicias justamente ocurre el día en que Él resucita, se levanta de la tumba y es presentado, se presenta ante el Padre como las primicias, el primer resucitado. Nosotros resucitaremos después, como el mismo apóstol menciona en ese capítulo, diciendo que primero es las primicias y luego los que somos de Él, le pertenecemos en su venida, que resucitaremos. Entonces, todo esto está relacionado con ese pan sin levadura. Vamos a llegar a un concepto de levadura no como algo pecado en general, sino como la transgresión de la Torá, la añadidura de algo que se presente como que es la verdad, como que es la Torá o la palabra de Dios, pero que en realidad no lo es. ¿Cómo sabemos eso? Si nosotros vemos lo que el propio Yeshua le decía, por ejemplo, a sus discípulos, ¿no verdad? Cuando les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Los discípulos piensan que se está refiriendo al pan, pero Yeshua no se estaba refiriendo al pan. Se estaba refiriendo a la doctrina. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 16, versos 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Notemos que aquí dice Yeshua, cuídense de la levadura de los fariseos. No habla de la levadura en general, habla de la levadura de los fariseos y saduceos. Y aquí claramente se nos dice textualmente, aquí en el versículo, que entendieron que les había dicho que se guardasen no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos.
Eso está relacionado con lo que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 5, 7 al 8, hablando precisamente de esta fiesta de los panes sin levadura y de Pesaj, cuando les dice y habla de la vieja o la mala levadura. Entonces, ya vamos a leer este texto y nos vamos a dar cuenta de que el asunto es que nuestras vidas pueden estar llenas de una levadura vieja, de una levadura mala, que representa las doctrinas falsas contra la Torá, porque atentan contra la verdad de la Torá. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, Pesaj, que es Yeshua el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Corintios, que son de trasfondo gentil, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Entonces, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Claro que aquí diríamos, ¿por qué entonces mejor no nos dice con la levadura de Cristo? Porque es una fiesta sin levadura. Entonces, no puede él decir, despojémonos de la mala doctrina, de la vieja doctrina de los fariseos y saduceos, y disfrutemos de esta fiesta con la levadura de la buena enseñanza o de la buena doctrina de la Torá del Mashiach. Aunque decir eso no sea incorrecto, decirlo en el contexto de esa fiesta no va de acuerdo a ello, porque la fiesta es panes sin levadura, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la levadura representa las falsas doctrinas, representa lo que se trae del paganismo, y tiene sentido con el contexto de cuando se inició esta fiesta. El pueblo de Israel está en Egipto, esclavizado, ha adoptado muchas de las filosofías, creencias y rituales paganos, tanto así que cuando Moisés demora en bajar del monte, ellos pues quieren adorar a Jehová con un becerro de oro. Todavía tenían ese trasfondo, que es el que se tenían que sacar. Eso es lo que tenían que renunciar en el momento que Moisés los saca de Egipto. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, vamos a ver ahora el trigo en relación de la fiesta de Shavuot. Si la cebada marca los moadim del inicio de la primavera, Pesaj, Hamatzot, Habikurim, el trigo marca la fiesta de Shavuot. Por eso es que se piden los dos panes con levadura. ¿Qué representa en este sentido el pan con levadura? Vemos que son ofrendas, son dos panes. Nosotros ya hemos dado la enseñanza en el curso de identidad de que los dos reinos, la escritura habla mucho de esto, de los dos palos en Ezequiel 37, que son un solo palo al final, los dos rebaños de Juan 10, que Yeshua dice que al final será un solo rebaño con un solo pastor. Sabemos que son la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá, como dice en Romanos 11 el apóstol Pablo, que al final, cuando haya entrado toda la plenitud de Efraín, de las naciones, de los gentiles, entonces, y los judíos, esas ramas desgajadas del olivo sean injertadas, tendremos al final un solo olivo completo con todas las ramas y todo Israel será salvo. Entonces la idea siempre es la restauración final de esos dos que por ahora son dos pero que algún día serán uno. Y es interesante porque aquí esos panes con levadura son dos panes que tienen que ser presentados, y van a ver que esto representa a los hijos de Israel, porque en la escritura el trigo siempre representa a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Tenemos varias porciones, por ejemplo, en Juan capítulo 12, versos 24 al 25. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El trigo eres tú, soy yo, que tenemos que morir. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que ahora Yeshua el Mesías vive en mí. Estoy juntamente crucificado con el Mashiach. Entonces, el trigo aquí es el grano que muere para poder crecer, para poder ser vivificado y dar fruto. En Mateo 13 vemos la parábola del trigo y la cizaña. Y nuevamente el trigo somos los hijos del reino. No leemos todo, solamente ciertos versículos para ilustrar, mostrar que esto es así como se está enseñando. Mateo 13, 29, 30 dice: Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros recogidos en la cosecha final del arrebatamiento. En el mismo capítulo vamos a los versos 40 y 43. Dice el 40: de manera que como arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Él mismo está diciendo, esto es para el fin.
En el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que la cizaña es recogida y quemada, y que el trigo es reunido en el granero, preservado, como nosotros vamos a ser preservados, como Israel fue preservado durante las plagas, durante el juicio que el Eterno hizo contra Egipto. Entonces, todos son figuras o sombras de las cosas que vendrán al final. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2:16 que no nos juzguen por celebrar estas cosas diciendo que somos judíos, ¿no verdad? Sino que celebremos Shabbat, luna nueva, cada inicio de mes, y también todas las fiestas, porque son sombras proféticas de las cosas por venir, que nadie nos quite el galardón. Vamos a ver ahora algo interesante también, cómo se ilustra esto de la cosecha, la siega de la cebada y del trigo en la historia de Ruth. Sabemos nosotros que la historia de Ruth muestra el plan de redención. Ruth simboliza al pueblo de Israel, a la congregación de los hijos de Israel, que necesitan un redentor, y el redentor es representado en esta historia por Booz, que es de la tribu de Judá, que es el que rescata a Ruth. En el capítulo 1 de Ruth, en el verso 22, nos dice: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amados, esto es maravilloso, porque todo el capítulo 1 habla de tragedia. Muere el esposo de Noemí, mueren los esposos, sus hijos y esposos de sus dos nueras, Orfa y Ruth. Habla del pacto en que Ruth quiere que el Elohim de Noemí sea su Elohim, que su pueblo sea su pueblo, sus costumbres. Y es muy interesante, y obviamente no es casualidad, de que estas mujeres, especialmente Ruth, que representa a usted, nos representa a mí, que viene a necesitar, por haber sido pagana, sin Dios, sin Elohim, como éramos usted y yo, con costumbres de las naciones, pero deseosos de que el Elohim de Israel sea nuestro Elohim, por eso ella nos representa, llegue precisamente a Israel, a la ciudad de Belén, donde vendría el Mashiach. Llega al comienzo de la siega de la cebada, es decir, llega justo para las fiestas de Pesach, Hamatzot y Javikurim, porque es cuando comienza la siega de la cebada que se presentan las primicias de la cebada. Prácticamente están llegando en el mes de Aviv, en el mes de maduración. Ahora, en Ruth 2, 21 y 23 vemos algo maravilloso que complementa todo esto. En el 21 dice: y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, está refiriéndose a Booz, le está contando a la suegra lo que Booz, el tipo del Mashiach en esta historia, le dijo: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y el 23 dice que estuvo pues Ruth junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Estuvo durante todo el proceso, durante todo el tiempo de las fiestas de la primavera. Y si nosotros avanzamos, vamos a ver que justamente cuando es la cosecha, la siega del trigo, que se lo aventaba, es cuando ella se acuesta a los pies de Booz y ocurre la decisión de Booz de redimirla. Está el plan de salvación, porque amados, todo esto de la cebada hasta el trigo, todo el conteo del Homer, es decir, según Vayikra 23, se cuentan 7 Shabbat, desde la fiesta de primicias hasta la fiesta de Shavuot, desde las primicias de la primera parte de las fiestas de la primavera en torno a la cosecha de la cebada, hasta la fiesta de Shavuot, de las semanas relacionadas con la fiesta de la siega del trigo. Son 7 Shabbat, eso se llama el conteo del Homer, donde sabemos que dice, contamos un Shabbat, 2 Shabbat, 3. Cuando contamos 7 Shabbat, al día siguiente es Shavuot o Pentecostés, que es cuando el trigo está maduro. ¿Y qué ocurre ahí? Según Éxodo, Shemot, capítulo 19, es donde el Padre dice que si nosotros seremos personas, un reino obediente, personas que guarden su Torah, que no violen su pacto, seremos su especial tesoro, una nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Y qué sella? ¿Cómo sella este pacto? Con la entrega de la Torah a través de Moshe al pueblo. Entonces, en otras palabras, amados, en las 7 semanas del conteo del Homer se cuentan 7 Shabbat, y esos Shabbat significa día de reposo. Es muy interesante. Busqué qué significaba la palabra maduración. Si nosotros leemos en Shemot capítulo 12,
versos 33 al 34, leemos algo muy interesante en la salida de Israel de Egipto. Dice que los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Estaban impresionados, habían perdido a sus primogénitos en la última plaga. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. No solo es que en el mandamiento de esta fiesta ellos tenían que comer panes sin levadura, sino que por el apuro de su salida, todos ellos cargaban sus masas, aunque ya algunas tenían levadura para posteriormente comer el pan normal, por decirlo así, esas masas estaban sin leudar. Cuando yo leí esto de sin leudar, quise buscar en el diccionario en internet qué significa leudar. Consiste en dejar fermentar una masa con levadura fresca o liofilizada, de modo que aumenta su tamaño. Para ello es esencial la fase previa de amasado, así como una serie de consejos mientras se deja la masa leudando en reposo. Y amados, cuando leí la palabra reposo fue maravilloso, porque Shabbat significa día de reposo. Piense, y con esto terminamos, que quede en nuestro corazón sembrado esta enseñanza. Los hijos de Israel, al inicio de las fiestas de la primavera, al comienzo de Abib, en la cosecha de la cebada, presentan en la fiesta de las primicias los primeros frutos de la cebada y tienen que comer panes sin levadura. Representa en nuestro proceso de maduración como hijos del rey nuestro comienzo, nuestra redención. Somos comprados con la sangre del cordero de Pesaj y entonces tenemos que disponer nuestras vidas a renunciar a que no esté más la levadura de la falsa doctrina, de las enseñanzas, fiestas, tradiciones y costumbres de Egipto, del mundo, de las naciones, del paganismo donde venimos. Ese es el inicio de nuestro peregrinaje. Pero después de que nosotros hemos salido de Egipto, cuando 50 días después se cuentan 7 Shabbat, días de reposo, esa masa que somos nosotros, que ha estado en reposo, ha estado en cada Shabbat sin leudar, leuda. Y entonces ahora ya la levadura está para hacer panes con levadura. Por eso ahí se presentan los dos panes, las dos casas, todo Israel, para recibir la Torá, porque la Torá la recibe en el corazón solamente los hijos de Israel que ya tienen madurez y que entran en su pacto. Aleluya. Entonces aquí es donde se cierra el pacto. Y eso no dijo Jeremías capítulo 31, y eso no dice Hebreos en el capítulo 8. Y este es mi pacto, mi nuevo, mi pacto renovado, Brit Hadashah, que yo hago con los hijos de Israel, con la casa de Judá, con la casa de Israel. Pondré mi Torá, mi ley en sus corazones. Fue en Shavuot, después de 7 días de reposo, 7 semanas, cuando al día siguiente del séptimo Shabbat, en el día 50, la Torá es entregada. Porque ya está Israel con la Torá en su corazón, implica que ya está maduro. Es símbolo, es nuestro peregrinaje de Pesaj a Shavuot. Que el Eterno les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda shalom y que esta palabra sea de bendición. Espero que hayan disfrutado de esta clase. No se olvide de poner like, de compartirlo para que YouTube recomiende este video. De esa manera ayudan a que su Torah del Eterno pueda llegar a más personas. Shalom.